Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 34 minutos de este lunes 31 de marzo, se da inicio a esta quinta sesión ordinaria correspondiente al presente mes de marzo. Como siempre es un placer estar con ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, ciudadanos titulares, la consejera Elida Viviana Maciel López, consejero Adrián Alcalá Méndez, en la contadora Isabel González, secretaria ejecutiva en funciones, que nos apoya este día en la sesión. Lo anterior, de conformidad al artículo 66 del reglamento de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Contadora, por favor, pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del IBC para celebrar esta quinta sesión ordinaria del mes de marzo de 2014. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gómez Llanos León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndira Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el pleno. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24 y demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del IBC, se integra el Pleno declarándose instalada la presente sesión. Por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta quinta sesión ordinaria del mes de marzo de 2014 serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas IBC, como bien lo establece el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de Sesiones del Pleno del propio Instituto. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del Reglamento de Sesiones del Pleno del IBC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, ahora por favor de lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del IBC, celebrada el día 25 de marzo del 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día del 22 al 26 de marzo del 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-92-2013 presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-108-2013 presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-116-2013 presentado en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-118-2013 presentado en contra del 20 Ayuntamiento de Tijuana. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-123-2013 presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado. 4.8. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-126-2013 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 4.9. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013, inciso A, indicadores de gestión, inciso B, programático, inciso C, presupuestal, D, financiero, 5. Asuntos generales, 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión, 7. Clausura de la sesión. Gracias. Se somete a consideración de ustedes, consejeros,
el orden del día propuesto para celebrar esta presente sesión, porque por si ustedes lo desean, algún tema, desincorporar uno de los temas considerados en el mismo orden, o bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Bien, consejeros, si desean hacer el uso de la voz, cuentan hasta 5 minutos para ello. Alcalá Méndez, presidente. Adelante, yo también un servidor. Si gusta el primer término, consejero. Gracias. Con el permiso del Pleno, poner a la consideración, a la distinta consideración de mis compañeros consejeros, la posibilidad para que el proyecto del recurso de revisión identificado con las siglas WR/182/2013 del libro de gobierno de este órgano garante promovido en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California pueda ser analizado y discutido en esta sesión, no obstante que el proyecto fue compartido con posterioridad a la emisión de la convocatoria. Es que pongo a la consideración de este pleno que se pueda discutir en esta sesión, toda vez que el mismo fue, repito, circulado aún fuera de la convocatoria y ahora en las bandejas de correos electrónicos de cada uno de los consejeros que integramos este pleno. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejero. ¿Si tiene algún inconveniente que se ha incorporado dicho resolución? Por mi parte, tampoco. Yo sí, en mi intervención quiero hacer notar que, de acuerdo al punto 4.3 del orden del día, se habla de la presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución de recurso de revisión WR/92/2013, presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de California, y toda vez de que fue presentado de este instituto, recibimos un oficio en el cual y nos informa el director de la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal, que han puesto a disposición del recurrente la información. Yo quiero cometer a su consideración, compañeros consejeros, el que se le haga del conocimiento al dicho recurrente para ver si efectivamente se puso a su disposición la información y está en la actitud de poder resolver respecto al mismo. Entonces, esto sería mi propuesta. No sé si tienen algún comentario, compañeros consejeros. No, sin comentarios, presidente, a favor de la propuesta en búsqueda de la satisfacción o la reparación del derecho de acceso a la información pública. Gracias. Muchas gracias. Bien. Por favor, contadora, funciones de Secretaría Ejecutiva, le solicito someter en votación económica la propuesta del orden del día modificado conforme lo establecido el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno de IBC para celebrar esta quinta sesión ordinaria del Pleno. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden del día 4.1 y 4.2, sometida a su consideración en votación económica, solicitando levantar su mano. En primer lugar, quienes estén a favor de la primera propuesta. Enseguida, levantar su mano quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para celebrar esta quinta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC. Contadora, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 25 de marzo del 2014. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de referencia por revisión anticipada, si algún consejero desea hacer uso de la voz respecto al contenido de la misma, se les concede uso de voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Alcalá Méndez, con los comentarios que expresé, bien han sido tomados en consideración. Gracias. Bien, le solicito a tal virtud someter en votación económica el acta de la sesión referida.
Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdo de la cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 25 de marzo de 2014, sometida a su consideración en votación autonómica. Solicito se sirva a levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdo de la quinta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada hasta el día 25 de marzo del 2014. Se le instruye contadora para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC, previo glosa que de la misma se haga. Y si no hay mayores comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 22 al 26 de marzo del 2014. Gracias a todas que fue dispensar la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de este punto. Se pone a consideración, compañeros consejeros, dichos documentos por si desean hacer uso de voz respecto a su contenido. Marcia López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios, presidente. Gracias, no hay comentarios. Les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-92-2013 presentado en contra de la Secretaría de Gobierno, pero lo ven, se dispensa. Perdón, se desincorpora. Es que iba el orden del día con los numerales. Queda desincorporado. Entonces sería el 4.3. ¿Sería? 4.4. Sería 4.3, recorrería, Se ¿no? recorren los números. Sí. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-108-2013 presentado en contra de la Secretaría de Trabajo Social. Gracias. Previsión Social. Muy bien. Solicito, por favor, exponga a este pleno el proyecto de resolución, para el cual cuenta hasta 10 minutos. Sujeto obligado, Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado. Solicitud a realizar en relación a lo dispuesto en la reforma a la Ley Federal de Trabajo y que oficialmente se publicó el 30 de noviembre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación y en particular a lo descrito prioritariamente en el artículo 424 bis, las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante la misma. Asimismo, deberá expedir copia de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de internet de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es en base a estos antecedentes solicito a través de medios electrónicos y en formato PDF recibir los documentos contenidos, las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo depositados por las entidades paraestatales siguientes: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja California y Comisión Estatal de la Energía de Baja California. Mismo que se resuelve de conformidad con lo expuesto en las consideraciones cuarto, quinto, sexto y octavo de la presente resolución y en los artículos 69 y 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena al sujeto obligado a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento en términos del considerando sexto de la presente resolución. Al igual manera, conforme a los puestos en los considerandos séptimos de la presente resolución, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa.
para que, de contar con sus elementos necesarios, de inicio el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Es cuanto. Muchas gracias, doctora. Varios consejeros, queda a su disposición el proyecto expuesto. Si desean hacer el uso de la voz, se les concede hasta por un término de 5 minutos. Primer término, consejera. Gracias, presidente, consejeros. Bueno, primeramente comentar que fue lamentable que en primera instancia el sujeto obligado fuera omiso en responder la solicitud de acceso. La respuesta que él dio fue hasta que se dio el procedimiento, en respuesta al recurso de revisión. Bien, de la contestación que posteriormente dio el sujeto obligado, es posible determinar que, aunque manifiesta que no existe dentro de sus funciones llevar a cabo el registro público de los reglamentos interiores de trabajo, expone que se encuentra en vías de llevarse a cabo la atribución conferida por la Ley Federal del Trabajo en publicar la información solicitada. Sin embargo, argumentó que el artículo transitorio le concedió el término de gracia de 6 meses para adecuarse al citado ordenamiento reformado. Nos referimos al artículo 424 bis de la Ley Federal de Trabajo, la cual fue reformada y publicada el día 30 de noviembre del 2012. Por lo tanto, los 6 meses a los que se refiere el transitorio tercero del citado decreto fenecieron el día 30 de mayo del 2013. En ese contexto, es entonces evidente que a la fecha de la presente resolución, las circunstancias legales han cambiado, ello en virtud de que ha transcurrido en exceso el término otorgado al sujeto obligado para cumplir con lo establecido en el artículo 424 bis de la Ley Federal de Trabajo, y por lo tanto, atendiendo a los principios de máxima publicidad, sencillez y prontitud en el procedimiento establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, es procedente ordenar que dé acceso a la parte recurrente de la información solicitada y voy con el proyecto de dar respuesta integral de información. Gracias, consejera. ¿Es cuánto? Consejera, Gracias, presidente. Bien, únicamente precisar el sentido de mi el sentido de mi voto va a ser acompañando el proyecto, es decir, ordenar que se le dé respuesta al sujeto obligado, pero en alcance lo que establece el artículo 69 de la ley de la materia, o de nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública, que entregue la información. Y para tal efecto me permito dar lectura de manera muy breve, se me permite, el artículo 69, que establece que en el caso de que no se dé respuesta a la petición de acceso a la información pública dentro del plazo señalado en el artículo anterior, se entenderá resuelta en sentido positivo y el solicitante podrá interponer un recurso de revisión previsto en esta ley para el efecto de que el sujeto obligado haga entrega inmediata de la información solicitada. De hecho, el proyecto así lo contiene en una serie de en sus razonamientos, únicamente hacer hincapié en esa parte. Y bueno, en otro orden de ideas, solicitar que el proyecto sea de mayor exhaustividad en función de lo siguiente. El artículo 424 bis habla de manera categórica de las juntas de conciliación y arbitraje. En México existen 2 tipos de tribunales laborales. El que se rige por el apartado A del artículo 123, que son las juntas de conciliación y arbitraje, y los tribunales de arbitraje, que se rigen por el apartado 100 de las relaciones a que se refiere el artículo 123 en su apartado B. Bien, aquí en el caso estamos ante entidades y dependencias paraestatales, únicamente porque el sujeto obligado, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene que tener la información. Es bueno en razón de que la jurisprudencia 1/96, cuyo rubro reza organismos descentralizados de carácter federal, su inclusión en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado es inconstitucional, en donde le da competencia precisamente a estos organismos descentralizados para que se conozcan de las controversias a través de, no de los tribunales de arbitraje, sino de las juntas de conciliación y arbitraje locales. Por lo tanto, es un hecho público y notorio que en términos de este artículo, de esta jurisprudencia, 1/96, que las entidades paraestatales, como en este caso la Comisión Estatal de Servicios Públicos o respecto de quienes solicitan la información, es competencia de las juntas de conciliación y arbitraje. Por lo tanto, el artículo 424 bis de la Ley Federal del Trabajo le es aplicable. En todo lo demás,
Estoy a favor del proyecto, salvo esos dos temas. Es cuanto. Gracias, consejero. Yo únicamente manifestar que ha quedado debidamente acreditado que el sujeto obligado transgredió el derecho del recurrente de darle respuesta y de brindarle la información a la cual tiene derecho. En tal virtud, le solicito, contadora, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto con los comentarios que dieron mis compañeros consejeros. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución recurso de revisión RR-108-2013 presentado en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es: se ordena al sujeto obligado a dar respuesta y dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado, iniciando por el lado derecho el consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor, con la precisión de que, como lo propuse en el Pleno, es ordenar dar respuesta y entregar la información en términos del artículo 69 de la Ley de Transparencia. Gracias. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor, con las aportaciones que hace el consejero Alcalá. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-108-2013, presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye para que le haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, lo haga público en el portal de obligaciones de su instituto y asimismo se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-116-2013, presentado en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Gracias. Para el de este punto se le concede nuevamente el uso de la voz, contando hasta 10 minutos para ello. La presente solicitud del sujeto obligado en Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, el cual solicita copia de contratos hechos en las siguientes empresas: Técnico S.A., Constructora y Pavimentadora del Noroeste S.A.D.C.B., Pavimentos Osos del Pacífico S.D.R.L.C.B., Arrendadora del Colorado del Norte S.A.D.C.B., Pavimento Interbaja S.D.R.L.C.B., Grupo Constructor Avía S.D.R.L.C.B., Terracería del Sol S.A.D.C.B., Constructora Osal S.A.D.C.B., Terracería y Petreos de California S.A.D.C.B. y Fejafe Alto Mantenimiento S.D.R.L.C.B., monto 36.499.420, mismo que se resuelve de conformidad con el expuesto en el considerando tercero en relación con lo establecido en el artículo 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se sobresee el recurso de revisión interpuesto por las partes recurrentes en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California en los términos expuestos. Mismo que en considerando cuarto se ordena la devolución del disco compacto al sujeto obligado. Es cuanto. Gracias nuevamente. Compañeros consejeros, si desean hacer uso de la voz respecto al proyecto que nos ha sido expuesto, se les concede el mismo hasta por un término de 5 minutos. Gracias, presidente. Únicamente resaltar que es importante señalar que la solicitud de acceso a la información no se admitió la temporalidad o periodo correspondiente a los contratos solicitados, por lo que en este sentido se estudió el artículo 80 de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento y Suministro y Servicios relacionados a la misma del Estado de Baja California, que a la letra, me permiten
el artículo 80, la forma y términos en que las dependencias o entidades deberán remitir a la Dirección y a la Secretaría la información relativa a los actos y contratos, materia de esta ley, serán establecidos de manera sistemática y coordinada por estas últimas en el ámbito de su respectiva competencia. Para tal efecto, las dependencias o entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos, cuando menos por un lapso de 3 años contados a partir de la fecha de su recepción. De ahí es que, bueno, el sujeto obligado entrega la información referente a los periodos del 2010 al 2013 y a favor del proyecto sobre el recurso. Gracias, consejero. Consejero. No, únicamente, bueno, aunque se violentó el ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante el procedimiento, este fue reparado en alcance durante la sustanciación del recurso de revisión, y finalmente estaré a favor del proyecto. Gracias. Gracias, consejero. Yo no tengo mayores comentarios, toda vez como ha quedado precisado, se cumplió con el objetivo que era que el ciudadano recibiera la información. Tal virtud le solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-116-2013, presentado en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es sobreseer el recurso, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-116-2013, presentado en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Gracias, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto y lo haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-118-2013, presentado contra el 20º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz nuevamente hasta por un término de 10 minutos. Sujeto obligado, 20º Ayuntamiento de Tijuana. Solicitud realizada. 1. ¿Quiénes fueron los regidores que el día 8 de diciembre de 2006 asistieron a la sesión ordinaria de Cabildo? 2. ¿De qué regidores provenieron los 11 votos a favor, el voto en contra y las 5 excepciones para autorizar al presidente municipal la suscripción del contrato de prestación de servicios especializados con la empresa Global Corporación Tijuana S.A.S.B.? 3. ¿Qué cantidad pagó el 18 Ayuntamiento del municipio de Tijuana a Global Corporación correspondiente a las multas electrónicas ingresadas a las arcas municipales? 4. ¿Qué cantidad pagó el 19 Ayuntamiento del municipio de Tijuana a Global Corporación correspondiente a las multas electrónicas ingresadas a las arcas municipales? 5. ¿Qué cantidad pagó el 20 Ayuntamiento del municipio de Tijuana a Global Corporación correspondiente a las multas electrónicas ingresadas a las arcas municipales? 6. ¿Qué rubros y conceptos incluían el programa de gobierno electrónico? 7. Del total de los recursos captados por el 18 Ayuntamiento derivados exclusivamente de la instrumentación de todos y cada uno de los rubros y conceptos del programa de gobierno electrónico, ¿qué porcentaje se pagaba a la empresa Global Corporación y con qué porcentaje se quedaba el ayuntamiento? 8. ¿Existe una resolución que dicte que el municipio está obligado a erogar una cantidad de 150,000 millones de pesos a Global Corporación Tijuana S.A.S.B. por la demanda interpuesta? Si es así, incluir el documento que establece la resolución definitiva. 9. Además de Global Corporación Tijuana S.A.S.B., ¿qué otra empresa participaron en la concesión
para operar las cámaras de vigilancia en la ciudad de Tijuana, Baja California. 10. En base a qué elemento se decidió otorgar la concesión a Global Corporación Tijuana SADCB, mismo que se resuelve de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución y con fundamento en el artículo 87, fracción segunda, en relación con el artículo 84, fracción primera, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se sobresee el presente recurso de revisión en los términos que se indica en el considerando tercero de la presente resolución. Es cuando. Gracias, doctora. Compañeros consejeros, si desean hacer uso de la voz, cuentan hasta 5 minutos para ello. Disculpen, perdón. También de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto, sexto y octavo, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente la información a que se refieren los puntos 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 de la solicitud de acceso a la información pública. Debe precisarse que en caso de que el sujeto obligado no cuente con la información en los términos señalados en el presente considerando, deberá emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada. Asimismo, en los términos del considerando séptimo del presente resolución, resulta procedente dar vista al órgano de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa, para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Gracias. ¿Está algo al respecto? No. Gracias. Gracias, servidor. Tampoco tengo comentarios, por lo cual les solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-118-2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es sobreseer el recurso, asimismo modificar la respuesta del sujeto obligado y, en su defecto, dar vista al órgano de control interno del sujeto obligado. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-118-2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-123-2013, presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado. Gracias. Para les hago este punto, se le concede el uso de la voz nuevamente hasta por un término de 10 minutos. Sujeto obligado, Secretaría de Salud del Estado. Solicitud a requerir. Solicito se me informe si el C es trabajador de esta institución, Secretaría de Salud. En caso de que el C es trabajador de esta institución, solicito se me proporcione la versión pública del comprobante de recibo de nómina. Para su seguimiento, la referida solicitud queda identificada con el número. Asimismo, se resuelve de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Salud del Estado. Es cuanto. Gracias. Consejeros, nuevamente, si desean hacer uso de la voz, se les concede un término hasta 5 minutos para ello.
Gracias, presidente. Consejero, no únicamente comentar, estoy a favor de confirmar el proyecto, de confirmar la respuesta, toda vez que el sujeto obligado hizo una búsqueda exhaustiva de la información solicitada por la parte recurrente y bueno, pues no se encuentra en sus registros, en sus archivos, esta información que solicitó la parte recurrente. Es cuanto. Gracias, presidente. Sí, con relación a este recurso de revisión, voy a manifestar lo siguiente. Perdón. En un primer momento, la Secretaría de Salud, a mi juicio, no fue exhaustiva porque solamente se limitó a contestar que no se encontró ningún antecedente, pero no, para mí esa respuesta carecía de la exhaustividad que deben de revestir toda autoridad. Es decir, en dónde buscó esa información, cómo fue que llegó a esa conclusión de que no tenía esa información, ¿no? Sin embargo, resaltar que el comportamiento de la Secretaría de Salud, porque si bien es cierto en muchos de los recursos de revisión, y un servidor así lo ha hecho, donde se critica la actuación de los sujetos obligados, en este caso particular, el sujeto obligado enderezó, digamos, su comportamiento demostrado durante la primera instancia y entrega una respuesta con exhaustividad y llega a la conclusión de por qué no tiene esa información. Inclusive, nosotros en diversos recursos de revisión hemos hecho referencia a criterios internacionales en el sentido de que la carga de la prueba de demostrar que la información no existe, no obstante que es un hecho negativo, le corresponde al sujeto obligado y no al particular, que sí existe esa información. Sin embargo, el sujeto obligado, en el caso particular, cumplió con esa parte. Por lo tanto, debo hacer un pronunciamiento en lo particular, en el comportamiento positivo y propositivo que hace este sujeto obligado durante la sustanciación del recurso de revisión, que es lo que hemos venido observando en muchos recursos de revisión. La carencia de exhaustividad, de fundamentación y de motivación para un servidor, creo que, estoy convencido de que la actuación del sujeto obligado, en este caso la Secretaría de Salud, repito, en este recurso de revisión, es, digamos, atiende a los principios que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y por lo tanto votaré también a favor, aparte que estoy convencido que esa información es inexistente, de acuerdo con la búsqueda que un servidor también se realizó, se sirvió para realizar en alcance del proyecto que nos ha aportado nuestra constitución. Es cuanto, presidente, y pleno, muchas gracias. Gracias, consejeros. Nada más agregar que el recurrente insistió nuevamente en su petición, sin embargo no aportó prueba alguna que desvirtuara el sentido de la respuesta a su petición. En tal virtud, también de acuerdo con el proyecto, y le solicito, contadora, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-123-2013, presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-123-2013, presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto, asimismo se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-126-2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Para desarrollar este punto se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos. Sujeto obligado, Poder Judicial del Estado, el cual solicita un expediente concluido que trate sobre
la adopción simple de un menor de edad. 3. Por otra parte, solicito un expediente coludido que trate sobre la adopción plena de un menor de edad con sentencia para realizar un análisis con fines académicos. 4. Solicito un expediente concluido que trate sobre un divorcio voluntario para realizar un análisis con fines académicos. 5. Deseo me sea otorgada copia de un expediente consistente en un divorcio necesario concluido para realizar un análisis con fines académicos. 6. También solicito un expediente concluido que trate sobre el otorgamiento de pensión alimenticia a un menor de edad que se haya desarrollado por la vía sumaria para realizar un análisis con fines académicos. 7. También solicito un expediente concluido que trate sobre el otorgamiento de pensión alimenticia a un menor de edad que se haya desarrollado por la vía ordinaria para realizar un análisis con fines académicos. 8. Requiero también un expediente concluido que trate sobre el otorgamiento de pensión alimenticia a un mayor de edad incapaz concluido para realizar un análisis con fines académicos. 9. Por otra parte, solicito un expediente que trate sobre una sucesión intensa inventaria concluida para realizar un análisis con fines académicos. 10. Sé que por competencia concurrente conocen la materia mercantil los juzgados civiles, así que solicito se me otorgue copia de un expediente que trate sobre el cobro de un pagaré por vía ordinaria concluido para realizar un análisis con fines académicos. 11. También solicito se me otorgue copia de un expediente que trate sobre el cobro de un pagaré por vía ejecutiva mercantil concluido para realizar un análisis con fines académicos. 12. Necesito me otorgue copia de un expediente que trate sobre el cobro de un cheque por la vía ejecutiva mercantil concluido para realizar un análisis con fines académicos. 13. De igual forma solicito me otorgue copia de un expediente que trate sobre el cobro de un cheque por la vía ordinaria concluido para realizar un análisis con fines académicos. 14. De la misma manera requiero se me otorgue copia de un expediente que trate sobre el reconocimiento de la paternidad de un menor concluido para realizar un análisis con fines académicos. 15. También solicito un expediente que trate sobre la guarda y custodia de un menor cuando existe concubinato concluido para realizar un análisis con fines académicos. 16. De igual manera solicito se me otorgue copia de expedientes referentes al usufructo de inmuebles en la zona urbana concluido para realizar un análisis con fines académicos. 17. También requiere un expediente que trate sobre el usufructo de un inmueble o finca rústica concluido para realizar un análisis con fines académicos. 18. Solicito un expediente que trate sobre el arrendamiento de un inmueble en zona urbana. Solicito un expediente que trate sobre el arrendamiento de finca rústica concluido para realizar un análisis con fines académicos. 19. De la misma manera solicito un expediente que trate sobre el arrendamiento de un local comercial concluido para realizar un análisis con fines académicos. 20. Solicito la copia de un expediente que trate sobre la interposición de las acciones inhibitorias concluido para realizar un análisis con fines académicos. 21. Solicito la copia de un expediente que trate sobre la interposición de la acción publiciana concluido para realizar un análisis con fines académicos. 22. Solicito la copia de un expediente que trate sobre la interposición de una acción pauliana concluido para realizar un análisis con fines académicos. 23. Solicito la copia de un expediente que trate sobre la interposición de las acciones reivindicatorias concluido para realizar un análisis con fines. Todo y cada uno de los documentos solicitados deberán contar con sentencia ejecutoriada, respectiva, lo que quiere decir que deberán de estar concluidos. Requiero toda esta información para realizar prácticas con fines académicos y que provengan del partido judicial correspondiente a la ciudad de Ensenada. Además lo solicito en versión pública y deberá ser un expediente que contenga todas sus hojas útiles en un solo archivo por causa y no deberán estar divididos por secciones. Agradezco su atención. En este sentido, se resuelve de conformidad con el expuesto en el considerando quinto y sexto, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado
para que en su respuesta señale los fundamentos jurídicos en los que se basa él para el cobro de costos de reproducción, especificando el monto del costo por copia y la ley en la que se basa para determinar el monto. Es cuanto. Gracias. Bien, compañeros consejeros, se les concede el uso de la voz si desean hacer el mismo hasta por un término de 5 minutos. Consejero. Sí, únicamente, bueno, no únicamente, sí voy a abundar. Primero, cuando la ley de transparencia establece que se le indicarán los costos de reproducción al recurrente para que haga el pago y posterior al pago, o haber acreditado hecho el pago, se le entregue la información en cualquiera de la modalidad, no debemos de perder de vista que existe una jurisprudencia de la séptima época que establece de manera clara y categórica los elementos esenciales de los impuestos, en donde establece que estos deben estar consignados expresamente en la ley. Los 4 elementos del tributo deben estar también expresamente consignados en la ley, por lo tanto, estos elementos esenciales son el objeto, el sujeto, son el sujeto, el objeto, la base y la tarifa aplicable, y la época de pago. Si estos no están establecidos en la ley, no se le puede cobrar, digamos, el tributo, el impuesto o el derecho, en términos generales el tributo, al particular, no obstante que el artículo 31 de la Constitución establece que es obligación de los mexicanos contribuir a las cargas públicas. Pero hay un principio de legalidad tributaria constitucional que está reconociendo esta jurisprudencia, por lo tanto, no es, digamos, ahora que se le proponga la modificación de la respuesta al sujeto obligado, debemos tener en cuenta esto precisamente. ¿Por qué? Porque no se puede establecer otro derecho u otro impuesto, o como se llame el tributo, para hacer el cobro de lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, si no está establecido en ninguna ley de ingresos, incluso hay una jurisprudencia también que establece que las tarifas, el objeto, la base, deben estar establecidos en ley, no pueden estar establecidos en reglamento. Es un principio de supremacía constitucional. Entonces, debemos estar ciertos que ese derecho debe estar establecido en la ley, y si no está establecido en alguna ley el cobro de derecho por reproducción en derecho de acceso a la información pública, el sujeto obligado, en este caso el Poder Judicial del Estado, no puede hacer ese cobro. Es decir, tendría que extender las copias de manera gratuita a favor del solicitante. Y pongo esto en la mesa porque ha sido una práctica muy recurrente de diversos sujetos obligados en donde pretenden realizar los cobros por el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, se pierde de vista esta situación, ¿sí? Que si no está en ley establecido el tributo, no puede realizarse el cobro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo llamaría incluso posteriormente a hacer una reflexión y un llamado por parte de este pleno de los sujetos obligados, que si el tributo no está establecido en ley, en los términos que establece la propia Constitución, como nuestra Carta Magna o nuestro máximo ordenamiento y la jurisprudencia de referencia, no pueden hacer los cobros correspondientes, ¿sí? Y en un segundo orden, bueno, es que también en una de las respuestas el sujeto obligado no fue exhaustivo en cuanto a remite información al juzgado de San Quintín, que si bien es cierto forma parte, bueno, que creo suponer en la lógica del sujeto obligado, que lo remitió al juzgado de San Quintín por pertenecer al partido judicial de Ensenada. Sin embargo, cuando se refiere a predios rústicos, no implica solamente que los que estén en el partido judicial de San Quintín se refiere a puros pleitos rústicos, porque también en Ensenada, en la demarcación, digamos, territorial de Ensenada, entendiendo que también San Quintín forma parte del municipio de Ensenada, puede haber pleitos rústicos. Por lo tanto, en alcance del principio de exhaustividad, el sujeto obligado lo que debe haber hecho, bueno, fue turnar también la solicitud a los diversos juzgados de la ciudad de Ensenada, porque puede haber, digamos, pleitos o controversias del orden jurídico en temas donde exista predios de carácter rústico. Es cuanto en cuanto a mi participación. Sí. Bien, consejero. Nada más una precisión. Sería entonces el sentido de la resolución que inicialmente se proponía, complementarla, en la cual se le ordene al sujeto obligado que también se realice una búsqueda más exhaustiva de la información que fue turnada
en el juzgado de San Quintín. Sí, por lo que hace al planteamiento número 17. 17. De la solicitud Y de en acceso. el planteamiento, bueno, hay también la del 8, no sé si estarán de acuerdo que fuera en el mismo sentido, toda vez de que aquí fue turnado el juzgado familiar de Ensenada, pero no se le buscó tampoco en San Quintín, que puede ser lo mismo a la inversa, ¿no? En el mismo sentido. Que en ambos, el 8 y el 17, se realiza una mayor búsqueda en ambos asuntos. ¿Están de acuerdo o únicamente estaría la propuesta del 17? Ah, no, sí, desde luego. ¿Sí? Muy bien. Sí, porque puede haber controversias del orden, como lo establece el artículo 8, no solamente en el juzgado familiar, sino también en los juzgados civiles que forman parte del partido judicial de Es para precisar en la resolución que también se va a ordenar al sujeto obligado realizar una búsqueda más exhaustiva en lo que se refiere a la solicitud de los puntos 8 y 17 inicial. Pues es evidente que al no informarle al solicitante el monto exacto por costo de las copias por cubrir, además de no indicarle el fundamento jurídico en el cual se establece el costo por copia, se deja el mismo en estado de incertidumbre al solicitante en relación a la información solicitada. En tal virtud, le solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto con la complementación hecha y realizada respecto a que también se le ordene el que se realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los puntos 8 y 17. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-126/2013 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es ordenar al sujeto obligado se modifique la respuesta, asimismo complementar una búsqueda exhaustiva en los puntos 8 y 17. Muchas gracias. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-126/2013 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto en las precisiones ya hechas, realizadas, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento del titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en nuestro portal de obligaciones del Instituto, así se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervienen. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.8. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-182/2013 presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California. Muchas gracias. Realizado este punto, le solicito exponer al pleno el mismo hasta por un término de 10 minutos. Sujeto obligado, Secretaría de Salud del Estado de Baja California. Solicitud de realizar. Necesito saber la fecha de publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California de otro medio de difusión oficial o no del Manual General de Organización de ICESalud. En caso de no haberse publicado, se me informa cómo pueda obtener un ejemplar, mismo que se resuelve de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y en relación con lo establecido en el artículo 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaría de Salud del Estado. Es cuando. Muchas gracias. Y compañeros consejeros, queda a su consideración dicho proyecto. Quisieran hacer algún comentario, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios, presidente. Servidor, no tengo comentarios, por lo cual le solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra
del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-182-2013, presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es sobreseer el recurso, iniciando por el lado derecho el consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-182-2013, presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual le solicito, se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto y lo haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto de la reunión. 4.9. Discusión y aprobación en su caso de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013, inciso A, indicadores de gestión, inciso B, programático, inciso C, presupuestal, D, financiero. Bien, para resolver este punto se le concede el uso de la voz, para el cual cuenta hasta 10 minutos para ello. Por este me permito informarles a ustedes que relativo a la información debidamente fue circulada vía correo electrónico con anticipación. Asimismo, en el apartado de indicadores se presenta los avances correspondientes a las áreas que integran el Pleno en los programas de Pleno, Secretaría Ejecutiva, Coordinación de Administración y Procedimientos, Coordinación de Asuntos Jurídicos, Coordinación de Capacitación y Difusión, Coordinación de Evaluación y Seguimiento y de la Contraloría Interna. En el apartado B, en lo referente a lo programático, al cierre de este ejercicio se presentan los siguientes avances, igual de las mismas áreas que contemplan el Instituto y el órgano garante: Pleno, Secretaría Ejecutiva, Coordinación de Administración y Procedimientos, Coordinación de Asuntos Jurídicos, Coordinación de Capacitación y Difusión, Coordinación de Evaluación y Seguimiento, Contraloría Interna, la cual cada una de las áreas que conforman el órgano garante presentó sus metas programadas, así como los avances relativos a las mismas. En el apartado C, en lo referente a lo presupuestal, correspondiente al cierre de este ejercicio fiscal, se presenta lo siguiente: flujo comparativo de efectivo presupuestal consolidado, mismo que refleja el subsidio otorgado por el Estado, así como los egresos en sus diferentes capítulos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, transferencias, reflejando esos el presupuesto autorizado correspondiente de enero a diciembre del 2013. Así también como el ejercicio en cada uno de los capítulos, adjuntando a ello el detalle de los avances presupuestarios de cada uno de los capítulos mencionados con anterioridad, y asimismo se presenta por partida y por programa. Y a su vez también se presenta lo que es la conciliación contable presupuestal. En lo que es en el apartado C, estados financieros, apartado D, estados financieros correspondientes al cierre del ejercicio, se presentan los estados de situación financiera. Es un comparativo también de los estados de diciembre de 2013 contra septiembre del 2013, en el cual se reflejan los activos y los pasivos de las diferentes cuentas que integran el instituto: bancos, bienes muebles, acreedores, proveedores. También se presenta el estado de situación, de cambio de situación financiera. En este se reflejan los movimientos de diciembre a septiembre del 2013. Estado de variación en la hacienda pública, se refleja el patrimonio generado a la fecha. Estado de actividades, denominado anteriormente estado de resultados, en el cual se reflejan los ingresos menos los egresos, teniendo como resultado la suficiencia hasta la fecha también. El estado analítico del activo refleja los movimientos realizados: saldo inicial, cargos, abonos, saldo final y flujo del periodo. Estado analítico de ingresos presupuestarios. Este documento refleja el ingreso aprobado al inicio del ejercicio contra el ingreso otorgado a la fecha, teniendo como resultado el ingreso disponible. Estado del ejercicio del presupuesto, documento que refleja el egreso aprobado al inicio del ejercicio
contra el egreso ejercido a la fecha, teniendo como resultado el egreso disponible a cada una de las partidas autorizadas, también el estado de flujo del efectivo. Esos documentos muestran el saldo en bancos que se presenta a la fecha del cierre del ejercicio. Adicional a la información financiera también se presentan las conciliaciones bancarias, auxiliares bancarios, estado de cuentas, balance de comprobación y la nota de los estados financieros. Cabe mencionar que la información también presentada ya se está apegando más a lo que estipula la Ley General de Sociedades Mercantiles, misma que no es aplicable para la cuenta del ejercicio fiscal 2013, sino para el 2014, pero en el afán de ir homologando la información ya se está presentando de esa manera. Es cuando. Gracias, contadora. Señores consejeros, queda a su disposición expuesto por la contadora, por si desean hacer ustedes uso de la voz, se les concede hasta por 5 minutos. Marcelo, que sin comentario fue revisada ya la información con anterioridad, fue remitida y no tengo comentarios adicionales. Gracias. Si se me permite, con el permiso del Pleno, dejar patente mi ¿cómo se podría decir? Mi expresión en el sentido de la eficiencia y racionalidad del gasto con el que se ha utilizado durante los últimos ejercicios fiscales, así como el ejercicio fiscal que hoy se está sometiendo a nuestra consideración a través de la aprobación de la cuenta pública. Y bueno, mi reconocimiento a los servidores públicos por cumplir con los programas operativos anuales y con las metas, pero también a la administradora de este instituto, la contadora Isabel González Rodríguez, por haber utilizado o por seguir utilizando el gasto público bajo las mismas directrices en el sentido de la racionalidad, de la austeridad y la mayor eficiencia posible, y exhortar a la contadora y a todos los servidores públicos de este órgano garante para que sigan cumpliendo, y exhortarlos precisamente a que elevemos también nuestros niveles de cumplimiento en los programas operativos anuales, donde tuvimos a lo mejor algunas deficiencias, pero bueno, invitarlos a que continúen con esa participación y esa entrega de parte de un servidor. Seguramente así lo comparten mis compañeros consejeros, el reconocimiento por su entrega y profesionalismo a la labor que desempeñan en este órgano garante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, consejero. Únicamente agregar que efectivamente, como lo menciona, consejero, a pesar de las limitaciones que se han tenido respecto al presupuesto, creo que todos han puesto los servidores públicos el esfuerzo para que se cumpla cada uno con las metas propuestas. En tal sentido, mi reconocimiento también a todos los que integran el Instituto de Transparencia y Información Pública aquí en Baja California, y especialmente hoy a la contadora por el trabajo que realiza para cumplir en tiempo y forma con la entrega de esta cuenta. Si no hay mayores comentarios, les solicito someter en votación nominal la información que hoy nos ha expuesto relativa a la aprobación de la cuenta pública. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013, inciso A, indicadores de gestión, B, programático, C, presupuestal y D, financiero, sometida a su consideración en votación nominal cuyo sentido es aprobatorio. Iniciar por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitándose se irá a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 en su apartado A, indicadores de gestión, B, programático, C, presupuestal y D, financiero. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013, que contiene los indicadores de gestión, programático, presupuestal y financiero, por lo cual se le instruye a la contadora lo remita al Congreso del Estado con copia al órgano de fiscalización y a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a su vez enviarla para que sea publicada en el periódico oficial y también en nuestro portal de obligaciones del Instituto. No habiendo más comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Asunto 5. Asuntos generales. No
¿No se necesitó asunto alguno? No, consejero, ese conocimiento que no se necesitó, pues se desahogó este punto, alguno. Bien, entonces pues antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, yo le solicito exponer a entregar a este pleno, compañeros consejeros y servidor, los acuerdos a los que hemos llegado el día de hoy. Se hace conocimiento que mediante el acuerdo del recurso RR-108-2013 se ordena al sujeto obligado dar respuesta y dar vista al órgano garante, interno de control del sujeto obligado, y asimismo entregar la información de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69. En lo que respecta al recurso, segundo acuerdo, recurso RR-116-2013, en el cual se sobresee, igual el recurso, el tercer acuerdo del recurso RR-118-2013, en el cual el sentido de su votación es de sobresee. El recurso RR-123-2013, en el cual se confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado. En cuanto al recurso RR-126-2013, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado, asimismo también complementar la búsqueda exhaustiva en los puntos 8 y 17. En cuanto al recurso RR-182-2013, en el sentido de la respuesta de sobresee, y el acuerdo también de la cuenta pública ejercicio fiscal 2013, en la cual desaprobatoria. Muchas gracias. Bien, le solicito continuar con el siguiente punto del orden. 6. Fecha y hora para celebrar la sesión. Bien, para celebrar la sesión ordinaria del Pleno del ITAIBC se establece el día martes 8 de abril del 2014, lugar y hora que se defina en la convocatoria conforme lo establece el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Bien, y siendo las 13 horas con 41 minutos de este día lunes 31 de marzo del 2014, se clausura esta quinta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAIBC. Por su presencia y atención, muchas gracias.